Bienvenidos a Entorno Económico, el espacio en el que le damos respuesta clara a los problemas económicos de todos los venezolanos. Hoy estamos acompañados, como siempre, por el profesor Antonio Paiva. Vamos a hablar sobre un tema que afecta a todos, es el presupuesto familiar y las finanzas personales. Es un tema al que hemos llegado en programas anteriores por diferentes razones. Hablamos de lo que eran los útiles escolares, las matrículas, etcétera. Hoy vamos a hablar específicamente de cómo manejar un presupuesto familiar. A propósito de un artículo que encontramos esta semana en el diario El Nacional, titula "Gastar, trocar y endeudarse son algunas maneras de proteger el bolívar". A propósito de las recomendaciones que hacen aquí las economistas Anabela Abadi y Tamara Herrera, queremos conocer cuál es la perspectiva del profesor Antonio Paiva, teniendo en cuenta las observaciones que ellas hacen y lo que él nos puede recomendar al respecto. Bien, un presupuesto familiar no es sino un conjunto de partidas que constituyen los ingresos de la familia y su comparación con los gastos que tienen en el hogar. Okay. Se cuantifica en bolívares y expresa la situación relativa de esa familia con respecto al entorno económico general de la ciudad y del país. Profesor, un escenario ideal es que en un presupuesto familiar sobre algo de dinero para ahorrar. Sería lo deseable para todas las familias. En ese caso específico e ideal, ¿dónde colocar ese dinero que sobra, sí sobra? Bien, lo ideal es que haya equilibrio. Okay. Y dentro de ese equilibrio debería haber una partida para el ahorro o, en el caso específico de la situación que estamos viviendo en Venezuela, más que ahorro sería en inversión, Okay. en bienes, en servicios que incrementen el patrimonio de la familia, específicamente en el caso de bienes electrodomésticos, electrónicos, reparaciones del hogar, gastos que pueden diluirse en el tiempo y que Okay. mejoran la calidad de vida de la familia. El gasto intangible es el que se hace en educación y el que se hace en salud, Okay. básicamente en prevención, o sea, los exámenes anuales que toda señora debe hacerse para mantener su expectativa de salud y que deben hacer los caballeros y, por supuesto, las visitas al pediatra que deben hacer los niños y los jóvenes, pues por supuesto para mantener una vida saludable, porque los gastos en salud, además de que son inexorables, cuando alguien se enferma hay que atenderlo, pues normalmente desequilibran ese presupuesto. Profesor, sabemos que quienes nos escuchan aprecian cuando somos didácticos. ¿Usted pudiese decirnos qué hay que tener en cuenta para armar un presupuesto familiar? Por supuesto, desde el punto de vista operativo, es decir, en economía, hay que cuantificar cuáles son los gastos de la familia. Los gastos fijos, los que corresponden a los servicios de electricidad, de telefonía, de internet, de televisión, los gastos de alimentación, los gastos de transporte, es decir, los gastos que corresponden a la actividad normal de la familia. Existen otros gastos variables que pueden, en una situación como esta, son los que debieran comprimirse. El gasto en ir al cine, en ir a la peluquería, en ir a comer en restaurantes fuera de la casa, en actividades sociales o festivas de la familia, que inevitablemente son necesarias. Es decir, a un niñito no le puedes dar un discurso sobre la inflación, tienes que hacerle una torta y una piñata. Claro, cuando la situación de la familia es holgada, puede ser una piñata y una fiesta para todos sus compañeros. Hoy en día lo que se está haciendo es que esas fiestas infantiles se hacen en la propia escuela, porque resultan mucho más económicas. Okay. Entonces, una vez que se han cuantificado los gastos, hay que registrar cuáles son los ingresos. Okay. Los ingresos del jefe de la familia, del ama de casa,
o de la señora del hogar, porque hoy en día la característica de la familia venezolana es que trabaja tanto el padre como la madre, y los hijos cuando ya entran en edad superior a los 15 años y los que tienen ingresos fijos, porque ya se graduaron o porque siguen viviendo dentro del hogar, pues se cuantifican también como un ingreso, porque todos los miembros de la familia deben colaborar con el gasto familiar. En el caso de que sean jóvenes de 15 años, lo que hay es lo que en el lenguaje coloquial se dice: matan un tigrito. Exacto. Se O rebuscan. sea, se rebuscan, hacen un trabajo ocasional que generalmente lo hacen es para cubrir sus gastos personales, pero de todas maneras constituye un alivio porque no sale del bolsillo de mamá o no sale del bolsillo de papá. Entonces, una vez que se ha establecido esas cuentas, cuántos son los ingresos y cuáles son los gastos, pues se hace un simple balance, una comparación entre uno y otro, y se ve si están en exceso de gasto, Ok. lo cual implica que la familia tiene que trazarse un plan de reducción de los gastos familiares, porque en esta época la tarjeta de crédito, el financiamiento, no debiera ser la norma para el funcionamiento. Es decir, si estamos en una época en donde hay que tener el gasto en alimentación, el gasto de transporte, los gastos del hogar, los gastos de educación y los gastos de salud, que son los esenciales, y que esos no debieran reducirse, y en caso de que se reduzcan, que sean más bien una sustitución de un gasto y no su eliminación. Profesor, en unas economías más sanas que la venezolana, o sanas a diferencia de la venezolana, el trabajo es aspiracional. Uno quiere ir ascendiendo, ganar más, etc. Vemos un escenario actualmente en el que a mayor trabajo no significa necesariamente ganar más y estar más cómodo. Asimismo, es más difícil aspirar a mejores condiciones desde el punto de vista de los incentivos intelectuales. Pareciera que cuidar el trabajo, sea la condición cual sea la que tenga uno en su trabajo, hay que proteger el trabajo, porque es muy difícil conseguir otro. ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, el consejo que hay que darle a nuestra audiencia es que hay que defender el trabajo. Okay. Que en todo caso mejorar los ingresos no significa lanzarse una aventura de buscar un trabajo con más remuneración cuando esa posibilidad está en entredicho, porque no es fácil cambiar de trabajo, no es fácil conseguir un nuevo trabajo. Lo que están haciendo algunas personas es que incrementan su jornada de trabajo. Hay casos de trabajadores de la construcción, de peluqueras, que utilizan su tiempo libre, su tiempo de descanso, para incrementar su ingreso y resolver los problemas del hogar. Eso tiene un problema de salud, porque la gente necesita descansar. Una persona que no toma vacaciones, que trabaja de lunes a viernes en un trabajo fijo, en una constructora, y que además el sábado y domingo tiene un trabajo estacional, ocasional, pues al final su salud se resiente, el cuerpo y la mente necesitan descanso, sosiego, otra actividad que hacer, pero las condiciones a veces obligan a las personas a que tengan que trabajar adicionalmente. Eso no es lo mejor, pero es la realidad, pues mucha gente lo está haciendo. Profesor, sobre la posibilidad de comprar dólares en este momento y de invertir en la bolsa de valores, ¿qué nos pudiese decir? Parece que algunos economistas sostienen que la opción de comprar dólares es riesgosa porque el precio puede estar ahora muy inflado. ¿Usted qué sugiere al respecto? Bueno, yo te voy a referir una vivencia, una anécdota de cuando la crisis en Argentina, que la inflación llegó al 1.200, al 2.000%, que yo estaba en una actividad profesional, en un congreso de economistas allá, un profesor que había sido rector de la universidad y un colega que había sido presidente del Banco Central me contaron, para mi asombro, porque nosotros en Venezuela nunca habíamos vivido
una situación como esa, que ellos apenas cobraban su pensión, pues compraban dólares Ok, y que cambiaban un dólar diario. ok. Ahora que tú me haces la pregunta, yo me imagino, si tú vendes un dólar diario, tienes 700 bolívares, con eso comes. Por lo menos. Bueno, vas a un sándwich, un cachito, compras Sí. pan y queso Queso y una mortadela, un jamón, un Sí. pavo. Bueno, con eso resuelves un día, ¿no? Claro. Entonces, la opción de preservar el valor de la moneda, del salario, del ingreso, es válida, que se adquiera una moneda que sea mucho más sólida, mucho más estable, como el yen, como el yuan, o como el euro, como el dólar. Ok. Esa es una respuesta sencilla. No siempre es fácil, pero la gente debe tratar de proteger su salario, su ingreso. Usted ya mencionó la posibilidad de aumentar el uso de las tarjetas de crédito en la medida en que eso no afecte demasiado el balance de las finanzas personales. Sobre la posibilidad de pedir créditos, ¿qué nos puede recomendar? Es recomendable siempre y cuando el crédito vaya a utilizarse para mejorar el nivel de ingreso o el nivel de bienestar de la familia. Y en épocas de inflación, endeudarse es aconsejable, porque siempre va a ser mucho más barato pagar los intereses y el capital. Lo que hay que tener en cuenta, lo que hay que asegurar, es que haya suficiente ingreso para pagar ese compromiso. Claro. Si es para comprar un equipo electrónico que te vaya a generar, es decir, bueno, el jefe de familia, se va a dedicar a visitar los parques de béisbol que hay o de fútbol que hay en la capital, y va a tomar fotos, porque todo el mundo quiere tomarse una foto con el niño, con el bate, el guante, la pelota de fútbol. Bueno, eso le va a generar un ingreso, entonces es justificable que él gaste en una cámara profesional o en un teléfono móvil de alta resolución, pero para ir a tomar fotografía, para contemplar su tiempo de ocio, no es aconsejable que se endeude. Profesor, en una situación de crisis como la que atraviesa Venezuela, varias firmas internacionales incluso han dicho que puede cerrar la inflación en un 200%. Parece que la lógica desde el punto de vista del jefe de familia no es la misma que en una economía sana. No vamos a comprar lo que necesitamos, sino lo que podríamos necesitar. ¿Es así? Es así, efectivamente. El consejo que hay que darle a la audiencia y a los amigos es que no gasten más de lo que ingresan. Okay. Es decir, hagan sacrificio, traten de ver cómo surfean o cómo sobreviven en esta situación tan difícil, tan crítica, pero es necesario que la gente se sincere y que se reúna la familia y le diga: mira, la hija nuestra es muy bella, tiene 18, 19 años, pero no puede ir a la peluquería durante todas las semanas. Bueno, Claro. Cuando hay una fiesta, aprende a maquillarte. Es decir, hay que recortar ese tipo de gasto. Es decir, cuidar los zapatos, cuidar la ropa, cuidar los artefactos, porque estamos en una situación que ojalá los que dirigen las políticas públicas se den cuenta de la tragedia que están viviendo los hogares venezolanos, para que cambien la orientación, esos poco de telarañas ideológicas que tienen allí, de un socialismo, de un colectivismo que no va para ninguna parte. Hay que tomar medidas de ajuste que inicialmente pueden ser severas, pero que inmediatamente van a empezar a aumentar el poder adquisitivo del salario de la familia, y Venezuela pueda superar esta situación en la cual se encuentra. Profesor, para terminar, en este artículo que comenté al principio, escrito por Blanca Vera, comentan una opción económica que parecía superada, que es empezar a usar el trueque. Dado que el bolívar ya no sirve para comprar los bienes que uno quiere, podría aumentar esta alternativa de comercio. ¿Usted Bueno, sí, de hecho ya se está ejecutando, pues ahora, un poco gracioso, pero ahora lo que hay son fiestas de traje.
Okay. Traje gelatina, traje torta, traje la cerveza, traje y eso que se está haciendo a nivel familiar y a nivel de amigos, que se reúnen para jugar dominó, ya no pueden ir a un club, ya no pueden ir a un sitio en donde eso sea costoso, y todos contribuyen y todos participan. Pero el intercambio también es una opción, y yo creo que lo que dice Blanca en su artículo es absolutamente correcto. No tengo noticias de que se esté empleando con frecuencia, pero sí intuyo que en algunos estratos y en algunos sectores, y sobre todo en gente que tiene mucha confianza, eso comience a hacerse más frecuente. Profesor, no quisiera despedir el programa sin comentar que cualquier persona que en este momento viva en este país sabrá que hay que recurrir a veces a mercados irregulares para adquirir los productos que escasean en los medios, en los establecimientos comerciales legales. ¿Cómo afrontar desde el punto de vista tal vez emocional una familia tener que estar envuelta en una situación así? Bien, la respuesta que está dando la gente es que hacen su cola, pues. Terrible, con lo humillante que es, con el sol, con la lluvia, con el maltrato, pero hacen su cola porque es la única alternativa que tienen. Okay. Ir a un bachaqueo o a comprarle a los bachaqueros tiene un costo muy elevado. A veces pudiera ser imprescindible, pues tienes a la abuelita que necesita pañales, o tienes el bebé que necesita una leche infantil. Bueno, pero eso debiera ser, en mi opinión, algo ocasional, pues. Acostumbrarse a eso es terrible para el bolsillo y para el presupuesto de la familia. Okay. Bueno, profesor, muchas gracias. Yo creo que con esto podemos ayudar un poco a que las personas puedan hacer su balance financiero en casa, reducir, como usted dice, en lo que es posible. Y bueno, muchísimas gracias por sintonizarnos esta vez, como siempre. Antonio Paiva lo pueden contactar, @apaiva64. Mi cuenta en Twitter es @isaiturrizas. Por allí podemos resolver sus dudas y nos pueden hacer sus comentarios y sugerencias para próximas ediciones. Muchísimas gracias.